Nos acompaña a esta hora un hombre que hace parte de la historia de nuestro fútbol desde luego. Lo conocimos mucho con la camisa del Once Caldas, equipo con el que fue campeón, equipo con el que ganó además en el año 2004 la Copa Libertadores de América, enfrentando en aquella final inolvidable a Boca Juniors de Argentina, al Boca del Virrey, de Carlos Bianchi. Está con nosotros desde Manizales, ¿cierto? Desde Manizales nos acompaña el portero campeón de esa Copa Libertadores de América, Juan Carlos Henao. Hola Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Primer Toque. Estamos a través de la señal de Win Sports Más y de la señal de Win Sports, la de siempre, y de verdad que es un gusto saludarte. ¿Cómo estás y cómo vas en este proceso de cuarentena? Me imagino que con la familia, desde luego. Lili, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, para JJ y todos los televidentes. Bien, en casa, con mi familia, disfrutando todo este tiempo de cuarentena, tratando de aprovecharlo al máximo y bueno, esperando que esto termine lo más pronto posible. Bueno, ¿cómo va tu vida hoy? Porque tenemos como la referencia de lo último que hiciste, que fue trabajar a los porteros de Once Caldas. ¿A qué te dedicas hoy, Juan Carlos? No, después de lo que pasó con el club, pues me di un tiempo de descanso. Ya teníamos proyectos, planes para hacer otras cosas, pero bueno, por lo que pasó con esta pandemia, pues se aplazaron un poco. La situación muy complicada, muy difícil, pero muy optimista, muy tranquilo, esperando que, como te dije anteriormente, que esto termine lo más pronto posible, que no hayan más contagiados, que podamos volver a la vida normal, con buena salud, que es lo importante, y después arrancar de nuevo. Yo creo que son tiempos que nos da el Señor para reflexionar y para cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Yo creo que a todos, Juan Carlos, con los buenos días, a todos nos ha tocado esto de forma diferente, pero a todos nos ha impactado de manera similar la vida, con diferentes cambios. En ese orden de ideas, ¿en qué te ha cambiado la vida esto que ha ocurrido en el mundo? Yo creo que hay que tomarlo por el lado positivo. Hemos compartido más en familia, hemos hecho cosas que de pronto antes nos reuníamos y no disfrutábamos tanto. Lo más simple, ahora lo valoramos mucho más. Entonces, en ese sentido, hay que darle gracias a Dios también por todo esto, para que la gente tome conciencia, cambie, disfrute los momentos más simples de la vida y no pensar tanto en lo material, en las cosas que de pronto le van a dar daño a la humanidad, a la gente. Pensar en que la familia es lo más importante, los amigos y bueno, sobre todo la salud. Juan, ¿qué consejos o qué recomendaciones le haces tú a tantos amigos que dejaste en el fútbol, especialmente a los porteros que trabajaron contigo, que siguen siendo tus colegas, de lo que es este proceso que estamos viviendo o de esto que les toca a ustedes, los futbolistas? En el caso tuyo, pues hoy es exfutbolista, pero pues sabemos que sigues trabajando, de cómo salir adelante en este entrenamiento en casa cuando el espacio no es el que necesariamente necesita un portero para estar bien preparado. Yo creo que en el caso de nosotros, digámoslo así, los porteros, pues es mucho más complicado. Nosotros estamos acostumbrados a caer, a tirarnos. Entonces ahora es muy complicado a tener a alguien ahí que nos oriente. Pero sobre todo mantener la parte física. Yo creo que ya cada entrenador de arqueros, cada preparador físico y cada cuerpo técnico le dará sus recomendaciones. Pero sobre todo eso, mantenerle el peso, tratar de estar tranquilo, de confiar de que esto va a pasar pronto y volver con mucha más ganas. Yo creo que cuando volvemos a las canchas van a ver con mucha más actitud, con mucho más deseo de hacer las cosas mejor. Creo que por lo menos, o por ahora, lo más importante es eso, estar tranquilos, disfrutar y trabajar en casa. Ha habido unos cambios que se van a implementar cuando todo esto vuelva a la normalidad y esos cambios, Juan Carlos, van a impactar directamente la labor del arquero como ha sido históricamente, porque es que históricamente las normas del fútbol han ido cambiando y han ido quitándole en algunos casos y agregándole en otros a la función del portero. No sé si en medio de lo que has visto en estos últimos días, en estas semanas, te genera alguna opinión lo que se ha sugerido para, por ejemplo, los lanzamientos desde el punto penal, todo esto que se modifica con base en lo que ya se ha acostumbrado a ver en la portería. Sí, los cambios siempre, digamos que no nos afectan, pero sí nos ponen a trabajar mucho más a nuestra posición. Ustedes han visto ya el trabajo con los pies es fundamental.
que te digo yo, los balones a veces los hacen más rápidos, donde tenemos que adaptarnos. Yo creo que igual, todo cambio que llegue, hay que adaptarse y hacerlo lo mejor posible. Juan, pasan los años, en julio de este año ya serán 16 de la conquista del título de la Copa Libertadores de América, y como que uno se lo sigue preguntando, ¿cómo fue que lo logró el Once Caldas? Y lo digo por qué, porque era un equipo bajo perfil, sin grandes estrellas, y como que superaba una fase, superaba a otro, y todo era ganancia. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos, y te digo estábamos porque ahí estuve, estábamos en la Bombonera enfrentando al Boca del Virrey, en aquel partido que termina 0-0 y después todo se resuelve en Manizales en aquella definición desde el punto penal. Pero como un equipo bajo perfil, bien trabajado desde luego, claro que sí, logra una hazaña como esta, como conseguir la Copa Libertadores de América 16 años después, o casi 16 años después. ¿Tú qué cuentas de todo eso que se hizo y de esa historia de ser campeones de la Libertadores? Lili, pues creo que tú más que nadie puedes dar un concepto de lo que vivimos. Tú estuviste todo el tiempo ahí con nosotros, no solamente en Manizales, sino en los viajes. De hecho, tú estuviste en la final en la Bombonera, en nuestro el camerino, sí, y también en nuestro banco. Yo creo que, ya tú lo dijiste, independientemente del trabajo que se hizo muy bueno por parte del profe Montoya, por parte del profe Carlos Panelo Valencia, fue un trabajo de grupo, un trabajo de equipo. Nos conocíamos, yo creo que por gestos, y eso es importantísimo, que habían estadios donde realmente no nos escuchábamos, sino por solo una mirada o un gesto pues sabíamos qué hacer. Un compromiso total, de principio a fin. Y yo creo que también sirvió mucho de que la presión era para el equipo rival, puesto que nosotros, como tú lo dices, era un equipo muy pequeño que no nos conocía en casa, pero que al final nos la fuimos creyendo, en la cancha entramos convencidos de que podíamos, y bueno, no es fácil porque el equipo de hecho nunca había pasado la primera fase de Copa Libertadores en su historia. Pasamos y creíamos que ahí habíamos hecho historia, pero queríamos más. Afortunadamente se nos fue dando las cosas, enfrentamos equipos muy grandes, yo creo que los más grandes de Sudamérica, y lo pudimos vencer. Yo creo que eso fue un trabajo no solamente del cuerpo técnico, de jugadores, sino que también la afición, los periodistas, y en sí toda Colombia nos apoyó bastante, nos dio muy buena energía, y que al final pues, se recompensó con el título. ¿Cómo fueron esos momentos previos al partido en la Bombonera, Juan Carlos? Y me refiero a la Bombonera, ya que están tocando el tema con Liliana, porque es que siempre se ha hablado del mito de jugar en la Bombonera, que el piso se mueve cuando la gente salta, que se siente como si estuviese temblando. ¿Qué se habló antes para que además ese Boca, que recibía la herencia del Boca, que lo había ganado todo, no fuese un factor determinante y ustedes salieran a conseguir el resultado que para mí fue definitivo, porque no perder en Buenos Aires fue determinante para ganar esa Copa Libertadores? Sí, jugar en la Bombonera y más una final es muy difícil, muy complicado. Yo creo que nos sirvió mucho de que ellos se la creyeron, de que ya después de haber pasado la semifinal contra River, que fue un partido realmente fuerte, duro, ellos ya tenían otra vez de nuevo la Copa Libertadores. Pero se enfrentaron a un equipo bien parado, un equipo que lógicamente tuvimos, no digamos suerte, pero tuvimos la posibilidad de sacar el cero en una plaza distinta, una plaza difícil, donde nos salvamos, pero que también tuvimos la oportunidad de anotar. Yo creo que fue el convencimiento de que podíamos mantener el cero, fue importantísimo siempre en todos los estadios de Sudamérica, y que al final podíamos rematar en casa. Así sucedió. Igual sabíamos que Boca de visitante también era muy fuerte. De hecho acá pues nos empató el partido y fuimos a una estancia donde ellos eran importantísimos y tenían mucha experiencia. Pero yo creo que el destino a veces está marcado y se nos dio esa posibilidad, y me alegro porque era un grupo muy humilde, muy tranquilo, y más que todo por Colombia, porque en ese tiempo necesitaba una alegría, y creo que toda la gente lo disfrutó, y eso es lo que más me llena de alegría. Sí, doy fe que sí se movía la Bombonera ahí desde abajo. Uy, por favor. Ellos calientan en una zona que es como un sótano, una cancha de microfútbol, y uno cree que realmente está temblando. Bueno, realmente tiembla la tierra, pero no es un movimiento telúrico de sismo, sino es el movimiento de la tribuna que hace que el piso se mueva. Y ¿sabes qué recuerdo yo especialmente en ese día? Ese día uno de los hombres que había sido tan importante en toda esa campaña, John Biafara, estaba muy enfermo, pero muy enfermo, y así jugó.
así jugó. Pero Juan, quisiera saber qué pasa hoy, casi 16 años después, cuando sales por las calles de Manizales, que es una plaza tan futbolera. La gente cómo se porta contigo, con todo lo que le diste al Once Caldas en la cancha y también fuera de ella en el trabajo de formación de porteros. Bueno, aquí las personas son muy tranquilas. Realmente yo soy un agradecido, un bendecido por el cariño que me muestran a diario. Creo que se dejó una muy buena imagen, no solamente como jugador de fútbol, sino como persona. Y eso al final es lo más importante. Muy agradecido, siempre la gente me hace sentir ese cariño, ese agradecimiento por haber logrado cosas importantes con el club. Y yo, pues, simplemente me echo la bendición y le doy gracias a Dios por haber hecho parte de ese grupo que dejó una historia importante acá. Contento de ese cariño, de ese reconocimiento y de la alegría que ellos sienten a recordar la Copa Libertadores. Ahora que ya van 16 años, uno a veces no alcanza a dimensionar lo que se ganó, pero con el tiempo uno se da cuenta de que es un logro importantísimo. No es fácil ser campeón del fútbol colombiano, no es fácil ser campeón de una Libertadores, sino con un equipo pequeño y chico, enfrentando a los más grandes de Sudamérica. Entonces eso queda para la historia, eso no se olvida, y bueno, ojalá algún día no solamente el Once Caldas, sino un equipo de Colombia tenga la oportunidad de levantar de nuevo la Copa Libertadores. Emocionalmente, mentalmente, están ahí los recuerdos, están ahí las emociones, pero materialmente, ¿guardaste algo de esa final? Bueno, la verdad, esa es una pregunta que me han hecho bastante, no tengo absolutamente nada. Los guantes sí se los regalé al profe Montoya, porque los debe tener ahí guardaditos después de lo que le pasó lastimosamente, pero confiando en que se va a recuperar mucho más porque va bastante bien. Un agradecido con él siempre. No, yo todo lo regalé, hay amigos muy cercanos, gente de familia que siempre estuvieron pendientes de ahí cuando terminaba cada partido, lógicamente la final, y esto quedó ahí, pero me gusta que la gente lo tenga guardado porque creo que lo va a disfrutar mucho más. Juan, hoy cuando pensamos en los porteros de Selección Colombia, siempre aparece como esa polémica si el portero es alto, si no es tan alto, y lo digo pues porque en algún momento se dijo que el profe Queiroz había dicho que le gustaban más los porteros altos, el caso de Álvaro Montero, de Aldair Quintana, y pues nuestro David Ospina no es precisamente el más alto. Tú haces parte también de esa generación de los porteros no tan altos. ¿Cuál es la ventaja de un portero como en el caso tuyo, de no ser tan alto? ¿Qué le da el fútbol y cómo ves ese proceso que hoy vive nuestra selección con David, con Álvaro, con Aldair, con todo este grupo de buenos porteros que tenemos hoy? Yo creo que ahora se mide mucho la estatura. Yo creo que es un requisito fundamental y eso ahorita está marcando diferencia. Yo creo que una generación como el caso de René, como el caso mío propio, donde no éramos tan altos, pero lo compensamos con la rapidez, con potencia de piernas. Creo que ahora es difícil encontrar un arquero que tenga, digamos, poca estatura, pero que se defienda. Yo de pronto ahorita me hace recordar mucho es Cuadrado, que tampoco es tan alto, pero que lo compensa con otras cosas. Hoy en día yo creo que la regla número uno es que el arquero tenga muy buena estatura, y creo que la hay. Yo creo que igual lo de David, por algo ha estado tanto tiempo afuera jugando. Ahora Montero y el caso de Arboleda son arqueros grandes, tienen un proceso importante, y yo creo que lo fundamental es darles confianza cuando David no esté. En algún momento todos empezamos así y que ellos también la aprovechen. Esperemos de que no tengamos problemas en esa posición después de que David no esté, porque todos sabemos que la primera opción es de él, por todo lo que ha ganado, por todo lo que ha mostrado, por la seguridad que le ha dado a la selección. Pero esperemos entonces que todo se nos dé, que la gente le dé confianza a que tenga la posibilidad. Claro que sí. Juan, nuestro compañero Javier Fernández ya también se integra al programa, él hace trabajo en casa y también te quiere saludar, y también te saludamos a esta hora. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo, Lili, para ti, para JJ, igualmente para ese arquerazo que se llama Juan Carlos Henao, arquerazo. Pero yo sí le tengo una pregunta a Juan Carlos Henao, porque independientemente de la estatura o no, yo creo que eso es un tema de gustos, ¿no?
si al técnico le gusta o no le gusta, porque Campos fue un chiquitico pero fue habilidoso. Hay otros que dicen que cuando son muy altos de pronto por debajo tienen problemas, cuando las pelotas van a ras de piso. Entonces, pero Juan Carlos, ¿cuál ha sido tu mejor penal? Es decir, ese que tú dices antes incluso que patee el jugador, yo lo atajo o lo conozco muy bien. ¿Cuál fue ese penal? No te escuché bien, perdón. ¿Cuál fue ese penal que tú dijeras antes de que el jugador lo pateara, yo lo atajo porque lo conozco? Bueno, gracias a Dios fueron muchos que tuve la oportunidad de atajar, por algo que ahora estamos como todavía con el arquero con el mayor número de penales atajados en el fútbol colombiano. No, uno en especial no, yo creo que yo me acuerdo mucho, no solamente porque nos dio el título a Libertadores, sino porque no lo estudié, pero sí sabía o mi decisión era tirarme al lado derecho, el que tapé a Cángel en la final de Copa. No lo conocíamos, realmente yo nunca lo vi patear, pero estaba convencido por la forma en que se paró, por lo que había hecho en el partido, sabía que era un jugador con muy buena técnica y que de pronto no me le iba a cruzar, sino que me le iba a tocar al otro palo. Yo creo que ese fue el que más pensé y decidí. Lo aguanté hasta el final y gracias a Dios pues, se lo dio. Puro instinto, ¿ah? Sí, sí, sí. Y allá va mi pregunta entonces para conectar, Juan Carlos. Los penales para los arqueros se atajan por intuición, se atajan por decisión, porque al pateador siempre le dicen, elija un palo y no lo cambie, porque si lo cambia comete un gran error porque lo puede perder. En el tema de los arqueros, ¿cuál es la sugerencia de un hombre como Juan Carlos Henao a los pelados que nos están viendo, a los muchachos que están comenzando, cuando tienen que enfrentarse a una situación como tapar un penal? Pues no sé, es que hay tantas situaciones y todas diferentes. Yo creo que primero es que estar convencido y tener mucha fe, y también el trabajo está ahí, de que lo vas a atajar. Muchas veces es intuición, otras veces es decisión, otra vez la forma en que se para el pateador. Pero hoy en día es complicado porque hay jugadores que patean siempre al mismo lado, al mismo palo. Y vos decís de que no te la va a cambiar y al final te la cambia. Porque el jugador igual va a decir, no, ya me conoce, sabe que va allá y te la va a cambiar. Yo creo que es decisión, aguantar un poco y también mirar la forma en que el pateador se para. Pues Juan, muchísimas gracias por atendernos, de verdad que te mandamos un abrazo y te lo digo pues en el caso mío, gracias a ti, gracias al Once Caldas, creo que viví uno de los momentos más emocionantes de mi carrera deportiva. No soy hincha del Once Caldas, pero me lo gocé como si lo fuera y quedaron todos ustedes en mi corazón para siempre. Muchas gracias, Juan. No, Lili, igualmente, gracias por acompañarnos y por haber disfrutado ese título. Un abrazo para todos. A cuidarnos, estar en casa y que bueno, esperando que esta pandemia termine lo más pronto posible, volver a la vida normal y bueno, primero la salud. Un abrazo, chao. Juan Carlos Henao, histórico total. Sí, recordábamos esta semana en uno de los recuentos que hacía Samuel, un especialista también.